la humanidad entera, que entre cadenas gime, comprende las palabras del que murió en la cruz. Con gran orgullo y sentido de pertenencia, escucharemos el himno institucional de la Universidad de Pamplona, que nos recuerda el compromiso y la misión que compartimos como alma mater. Forjadora de paz y alegría, del saber y la ciencia inmortal, estudiantes, docentes y pueblo, conquistemos el gran pedestal. El coraje de un gran visionario, de Faría, su gran fundador, vislumbró otros mundos mejores. Disfrutemos con fe, con amor, juventud de valores innatos, que trabaja con fuerza y amor, interpreta con gusto y certeza los senderos de luz y esplendor, forjadora de paz y alegría, del saber y la ciencia inmortal. Estudiantes, docentes y pueblo, conquistemos el gran pedestal. Nos podemos sentar. Gracias por su respeto y por unirse a este acto simbólico que refuerza nuestra identidad como institución. Procederemos con el desarrollo de nuestro evento. Para continuar, daremos paso al director del programa de filosofía, el magíster Óscar Javier Cabeza Herrera, quien ha demostrado un profundo compromiso con la formación académica y el impulso de la reflexión crítica en nuestra comunidad académica. Sin más, le cedo la palabra al director, quien nos brindará su perspectiva sobre el conversatorio de hoy. Muy buenas tardes. En primera instancia, un saludo muy especial de parte de nuestro señor rector, el doctor Ibaldo Torres, asimismo de la decana de la Facultad de Artes y Humanidades, la doctora Carol Solé Martínez Contreras, por asuntos propios a la administración de la alta gerencia de la universidad. En esta tarde no nos pueden acompañar. Sin embargo, un saludo afectuoso, decirles y recordarles que nuestra Universidad de Pamplona le da la bienvenida a la doctora Tania Meneses, le da la bienvenida a la magíster Lina Hernández, asimismo a los profesores Blanca Zulay, al profesor Kevin, compañeros docentes del departamento, queridos estudiantes de nuestro programa de filosofía y otros invitados que en la tarde de hoy están acompañándonos de forma presencial y de forma remota a través de la plataforma Teams, que nuestra universidad es una universidad acreditada en alta calidad, que tiene un compromiso permanente con la formación integral y que en ese sentido le apuesta a este tipo de actividades que en medio de la docencia también blindan nuestros muros a través de las experiencias de extensión a la comunidad, como es el proyecto que venimos desarrollando en la perspectiva de género. Es decir, un tema que no solamente se queda en el discutir de las aulas, sino que es un tema que realmente es importante que se intronice en la visión que tenemos como seres humanos, y eso hace parte de la formación integral. Por otro tanto, doctora Tania, comentarle que nuestra universidad le ha apostado muy fuertemente a la alta calidad también del programa de filosofía, y en ese sentido somos un programa acreditado en alta calidad, lo cual pues nos da una alegría enorme de tener este reconocimiento nacional a través del Ministerio de Educación,
pero también sabemos el compromiso que ese talante de tener la alta calidad nos obliga. Y en ese sentido, pues le agradecemos su voluntad, su disponibilidad de tiempo para con nosotros, para regalarnos estos minutos tan importantes en la reflexión, porque si bien es cierto, el tiempo no es el mejor amigo, sí sabemos que su proyecto de vida y su proyecto de formación personal nos va a regalar reflexiones interesantes, momentos muy valiosos para fortalecer los procesos de nuestro programa y sobre todo la inquietud que tienen nuestros queridos jóvenes estudiantes, ávidos de saber y de conocimiento. Igual, profesora Lina Hernández, compañera de la casa, docente de la Facultad de Artes y Humanidades del programa de Derecho. Muchas gracias por su voto afirmativo en la tarde de hoy. Y pues no siendo más, doy por aperturado este evento y disfrutemos. Muchísimas gracias por su intervención, estimado director Óscar Javier Cabeza, por sus palabras. A continuación, daremos a conocer una breve reseña de nuestras excelentísimas panelistas del día de hoy en nuestro conversatorio. En primer lugar, un saludo a la doctora Tania Meneses Cabrera, socióloga de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en educación de la Universidad Santo Tomás, doctora en Cultura y Educación Latinoamericana en la Universidad de Artes y Ciencias Sociales, ARCIS de Chile. Actualmente funge como docente asociada en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD, en la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades. Es evaluadora en MinCiencias e investigadora junior. Un excelente saludo. Junto a la doctora Tania, contamos con la magíster Lina Paola Hernández Hernández, abogada egresada de la Universidad Industrial de Santander. Posee una sólida formación académica que incluye especializaciones en Derecho Administrativo y Derecho Procesal de la Universidad Libre, así como un título de magíster en Derecho Procesal de la misma institución. También es conciliadora en Derecho. En su faceta de docente universitaria, ha impartido cátedras en la Universidad Cooperativa de Colombia, sede Arauca, en la Universidad de Pamplona, en el área de Derecho Privado y la Investigación. Aquí ha desempeñado roles en el consultorio jurídico y Centro de Conciliación Reconciliémonos. Es docente investigadora, coordinadora del semillero JUPRO durante 3 años en el programa de Derecho de la Universidad de Pamplona. Evaluadora del 9º encuentro de semilleros de investigación en el Nodo Norte de Santander, Recolsi 2023. Presidenta del capítulo Pamplona del Instituto Colombiano Procesal 2023 y tutora del concurso Iberoamericano de Derecho Internacional 2022. Estimadas panelistas, les agradecemos su presencia en este conversatorio. Extendemos una inmensa gratitud por compartir sus experiencias con nosotros y con los asistentes. En este momento les cedo la palabra igualmente a la docente Blanca Zulay, que como un brevario en esta introducción describirá a cabo el tema del conversatorio Miradas Críticas, Género y Universidad en Perspectiva. Por favor, docente Blanca Zulay.
La cuestión de género es un tema central en las discusiones sociales, políticas, culturales y académicas contemporáneas. En su núcleo, el concepto de género va más allá de las diferencias biológicas entre hombres y mujeres. Para explorar las construcciones sociales, culturales y políticas que definen y limitan los roles y comportamientos que se esperan de las personas en función de su sexo. Las preguntas sobre género abordan temas de equidad, derechos humanos, identidad, sexualidad y dinámicas de poder que moldean las relaciones entre hombres, mujeres y personas no binarias en diversas sociedades. Muchas gracias, estimado docente. Este conversatorio está enfocado principalmente en explorar las diversas perspectivas sobre el género, las problemáticas actuales, los avances que han sido logrados en materia de igualdad de género y los retos que aún enfrentamos para lograr una sociedad más inclusiva y equitativa. Nuestro objetivo con este conversatorio es generar un diálogo abierto y reflexivo sobre las cuestiones relacionadas con el género, analizar cómo las construcciones sociales del mismo impactan a las personas y las comunidades y discutir sobre sus desafíos y los avances en la lucha por la igualdad de derechos y oportunidades. Además, este conversatorio busca fomentar una comprensión más profunda sobre las perspectivas contemporáneas en torno a la identidad de género, la discriminación y la inclusión, y explorar cómo podemos contribuir desde estos espacios para avanzar hacia una sociedad más justa e igualitaria. Para dar inicio a la intervención de nuestras invitadas panelistas, se explicará brevemente cómo se desarrollará el conversatorio. Cada una de nuestras expositoras tendrá un tiempo de 20 minutos para presentarnos su ponencia y compartir sus perspectivas sobre el tema. Durante este tiempo, cada una podrá profundizar en los aspectos que considere más relevantes. Una vez finalizada su intervención, se abrirá un espacio de 10 minutos para preguntas y respuestas, dudas e inquietudes, donde los participantes podrán intervenir y plantear sus inquietudes o comentarios. Les agradecemos mucho su participación y atención. A continuación, procederemos con la intervención de nuestra primera invitada, la doctora Tania Meneses Cabrera, con su ponencia El género como categoría comprensiva y transformará el conocimiento, para lo cual la profesora Blanca Zulay dará una introducción sobre la ponencia en cuestión. La ponencia al género como categoría comprensiva y transformadora del conocimiento, abordada por la doctora Tania Meneses, mostrará una breve línea de tiempo que sirve como contexto histórico para entender la aparición del concepto de género, comenzando con su surgimiento dentro de los movimientos sociales, su vinculación con la academia y posteriormente su integración en las políticas públicas. Especifica las diferencias entre perspectiva y enfoque cuando se articulan en relación con marcos teóricos, metodológicos o aplicados. Concluirán con una reflexión sobre la relevancia del género como categoría comprensiva, particularmente en su capacidad para abordar y entender las tensiones identitarias presentes
y las dinámicas sociales contemporáneas. Le damos paso, doctora Tania Meneses Cabrera. Bien, muy buenas tardes a todos y a todas. Espero me estén escuchando bien. No sé, parece que hay un retorno en el audio. ¿Me confirman, por favor, para dar inicio? Y si es posible, compartir pantalla. Así es, hay retorno, se siente un retorno. No escucha, doctora. Sí, también los escucho muy entrecortado. No los escucho bien. ¿Ustedes a mí? Perfecto. Ahora la escuchamos bien, pero a veces aparece como un eco. Vale, bueno, voy a dar inicio y espero que la experiencia de audio sea, no nos traicione la intención de comunicar. Bueno, estoy pendiente cuando me quieran interrumpir porque no se escucha, por favor, para saber. Bien, ¿están viendo mi pantalla? Sí, señora, sí, así es. Vale, de acuerdo. Bueno, cuando en diferentes contextos y con diferentes finalidades se pronuncia la palabra género, esta suele generar incomodidad o polémica. Un hecho reciente fueron las elecciones de Estados Unidos, en donde pues uno de los temas que iba a ponerse en debate, o fue puesto en debate, fue el tema de género, en eventos como el del 2016 en Colombia, del plebiscito por la paz, lo mismo, el género hacía parte de los debates previos a la votación y pues tuvo los resultados que ya conocemos. Entonces, es una palabra que se mueve entre la tensión, la incomodidad y las disputas. ¿Y por qué sucede eso? Porque el género interpela las relaciones de poder hegemónicas. Entonces, por supuesto, las instituciones como el Estado, la familia, que están soportadas en unas relaciones de poder hegemónicas, pues son las más afectadas. Bien, entonces vemos cómo esta más que un concepto o una palabra, es una categoría que la idea es que nos ayude a comprender, pero también a transformar el conocimiento. ¿Y por qué hablo de transformar el conocimiento? Porque tiene que ver también con una justicia epistémica. Ello quiere decir con que los saberes digamos, y la postura que nosotros tenemos frente a los saberes que son válidos o no, están también transversalizados desde el género. Ya vamos a ver por qué. Bien. Bueno, entonces, hablar del género es hablar de un dibujo en movimiento y de un dibujo que tiene una complejidad también porque puede hacerse interseccional con otras categorías comprensivas. Y empiezo por hacer algunas claridades porque en muchas ocasiones cuando se habla de género, se habla de agendas de defensa de los derechos de la mujer. Y esto es un reduccionismo que no
pues que no está bien empleado. Lo primero es que el género como palabra aparece de manera muy reciente en la historia en la historia pública. ¿M? Y ya vamos a ver más adelante su origen. Y aparece y se desarrolla como una categoría explicativa de la construcción sociohistórica, simbólica y cultural de lo que son las mujeres, los hombres y las personas no binarias y los roles que cumplen en la sociedad. Entonces, cuando utilizamos esta categoría, pues hacemos una comprensión de estas relaciones de poder y hablamos de las sociedades contemporáneas porque es un concepto que ha sido instalado de manera reciente. ¿M? Y entonces también decimos, feminismo no es igual a género, ¿sí? Porque esa construcción sociocultural va más allá del feminismo. Pero ¿qué es lo que pasa? Que efectivamente los movimientos de mujeres y las luchas históricas por sus derechos a nivel global sí produjeron no solamente digamos, unos avances en ese movimiento, sino que también impactó tanto la esfera política que despertó la movilización de otras identidades de género y visibilizó las interseccionalidades. Las interseccionalidades es como no solamente hablamos de hombre, mujer y persona no binaria, sino que también hablamos de qué pasa cuando cruzamos hombre blanco, mujer afro o mujer blanca, mujer pobre, mujer indígena o hombre indígena o no binario indígena. Entonces allí nos da un marco de mucha más profundidad de la complejidad social. ¿M? Entonces, estas luchas históricas de las mujeres, que hay unas luchas icónicas, como fueron las luchas del 8 de marzo, que conmemoramos como Día de la Mujer, pero que realmente pues estaban jugando de derechos laborales y hacemos memoria de mujeres que murieron incineradas en una fábrica. ¿M? O toda la historia que ustedes han visto en documentales, en la televisión de las sufragistas, o incluso todo el papel que tuvieron las Madres de Mayo en la dictadura de Argentina en los años 70. Entonces, estas luchas de mujeres, si bien son la movilización no solamente de personas por unos derechos, sino de unas ideas que empezaron a generar otro tipo de reflexiones, pues no es exclusivo estas luchas feministas del género. ¿M? Y pues efectivamente en esta memoria que hacemos del feminismo, pues decimos el feminismo fue antes que el género que tuvo uso público del término en 1955, con los trabajos de unos médicos sexólogos que tenían trabajos médicos sobre sobre los hermafroditas y empezaron entonces a hacer distinciones entre los constructos de sexo y género. O sea, se dieron cuenta que en el caso de esta condición de hermafroditas, era importante diferenciar el sexo como condición biológica de lo que ellos llamaron género como identidad. ¿M? Y estos trabajos de la sexología, pues habían tenido unos antecedentes desde el psicoanálisis, incluso cuando Freud habla de la envidia del pene, cuando Lacan también hace referencia a unas condiciones de construcciones sociales alrededor del sexo, también los antecedentes de Simone de Beauvoir, que es la que nos dice una mujer no nace mujer, sino que se hace mujer, incluso pues el marxismo también en la división social del trabajo nos habla de esas condiciones diferenciales entre los sexos, aparte, digamos, de lo biológico. Bien, entonces, desde esta, desde
esta fundamentación me parece importante para las personas, para los estudiantes que de pronto vayan a aplicar los fundamentos de género en proyectos con enfoque de género o con perspectiva de género, pues hacer esta distinción para saber de qué estamos hablando. Entonces, y la distinción es muy desde lo que significa hacer foco y de lo que significa tener perspectiva, que son dos cosas diferentes. Entonces, ¿cuándo podemos hablar de enfoque? Cuando en aspectos de género hacemos zoom en una desigualdad ocasionada por condiciones de género. Y cuando aplicamos digamos, esa identificación de la desigualdad a rutas o acciones prácticas o políticas públicas con esa distinción. Eso es el enfoque de género o a eso hace relación. Entonces, por eso en los documentos de política pública es interesante uno encontrarse con estos enfoques de género. Y por supuesto que un enfoque de género nos tiene que contemplar tanto a hombres, mujeres y condiciones de diversidad de género y de diversidad sexual, para que realmente estén hablando de equidad. Miren, por ejemplo, que los ODS en su ODS de equidad de género, pues tiene un peso mucho más hacia los derechos de las mujeres, cosa que está muy bien porque históricamente y en la actualidad se presenta una desigualdad en todo el planeta. O sea, no hay ningún país en donde las mujeres tengan condiciones de igualdad o incluso mucho más favorables que los hombres. Entonces, por eso sí, se sigue haciendo énfasis en la defensa de los derechos y la dignidad y la vida de las mujeres. Pero eso no quiere decir que se desconozcan también aspectos de género, del género masculino y de la diversidad que deben ser atendidos. Uno, porque tiene que ver también con digamos, con este enfoque de derechos humanos. em, y pues dos, porque digamos, desde los marcos éticos, pues hablamos de seres humanos de manera universal. ¿M? Entonces, ese es el enfoque. Cuando hablamos de perspectiva, la perspectiva de género se usa más para los análisis y las comprensiones teóricas y las construcciones de conocimiento sobre el género, porque la perspectiva lo que hace es representar un objeto, en este caso un objeto de conocimiento que es el género, en un espacio, en este caso cultural, para decir qué posición ocupa en este espacio, que sería como el contexto. ¿Y dónde está el observador que está mirando este objeto? Entonces, cuando hablamos, digamos, de investigación en ciencias sociales o de investigación en ética, pues podríamos usar o hablar mejor de la perspectiva de género cuando vamos a analizar políticas públicas o a construir proyectos de intervención, hablamos más de enfoque de género. Por eso, pues, priorizamos que el género sea un marco analítico para explicar e intervenir desigualdades históricas y globales, más que para hablar un poco de manera monotemática solamente, por ejemplo, de la violencia contra la mujer, ¿no? Va mucho más allá de eso. Bien. Voy a pasar aquí volando un poco porque quería en esta charla como romper algunos mitos y es también otra palabra que resulta muy polémica y que puede llegar a ser tendencia em, en algunos movimientos sociales, que es el patriarcado. ¿M? Y pues efectivamente está muy instalado en nuestra cultura como un sistema de creencias que predomina las relaciones de poder donde lo dominante es lo masculino y son los hombres. Y está, lo que les digo, muy arraigado en nuestra cultura. ¿Sí? Ustedes mismos cuando cantaban el himno nacional hablaban de nación, de patria, y eso está ahí instalado en nuestra cultura.
Pues eso tiene unas connotaciones que se manifiestan en muchos asuntos microsociales y domésticos que evidencian esas relaciones de poder desiguales. Entonces, hablamos del patriarcado como un sistema de creencias en donde el poder masculino es preponderante. em, y esto hace que tenga unas consecuencias no solamente de desigualdad y de violencia contra las mujeres o contra las personas binarias, no binarias, perdón, sino también donde los hombres se han visto afectados por ese estereotipo de relaciones de poder que produce el patriarcado. Y una cosa que definitivamente ha sido, em, pues, para mí vergonzante socialmente es que les hayamos dado como herencia a los hombres de este país y del mundo la guerra como destino. Entonces, en su mayoría, las personas, los combatientes, son hombres y pues tenemos que hacernos cargo de esa historia social también, ¿no? Cómo han vivido los hombres la violencia de género. Y es esa, de haber normalizado que son ellos los que tienen que ir a la guerra. ¿M? Em, Bien, bueno, y acá está sencillamente como la autora que acuña el término patriarcal. em, y bueno, y esta condición de que vayan a la guerra también hace que se normalice que ocupen lugares importantes de poder, y aquí eso es una cifra que las elecciones de Norteamérica tampoco modificaron. Esto es hace como de un mes que tomé el dato. El 13% de las mujeres ocupa la presidencia en el mundo, de países en el mundo, y el 35% en los parlamentos. Pero también que esté una mujer en esos lugares de poder no quiere decir que tenga el poder o la representación de defender los derechos de las mujeres. ¿M? Nosotros tuvimos una vicepresidenta que fue contraria a la agenda mujer, por ejemplo, ¿sí? Pero pueden haber presidentas que sí tengan una agenda de mujer fortalecida. O, por ejemplo, en Chile se habla que el presidente de Chile y su gabinete tiene una agenda feminista. ¿M? Pero todo esto es un poco la lectura que pueden hacer los medios de ello. ¿M? Bien. Mm, Esto paso muy rápidamente y entonces, claro, yo les he hablado de, bueno, cómo me parece que es importante que en las universidades trabajemos el género como categoría comprensiva de unas realidades sociales cambiantes, ¿sí? En ese hablar del género es muy importante hablar del concepto de patriarcado, que no es odio a los hombres, ¿no? Que es reconocer que nuestro sistema de creencias todavía está centrado en unas relaciones de poder donde lo dominante es lo masculino. ¿M? Otra cosa importante de reconocer es que estamos en un momento histórico en donde a partir de cuestionarnos sobre la sexualidad, sobre cómo condiciona el sexo biológico, aparece la identidad de género como una posibilidad. Siempre han existido personas no binarias, pero ahora se hacen mucho más visibles todas las posibilidades que tenemos de hablar de eh, qué pienso, cómo me siento, cómo expreso y cómo me relaciono. ¿M? Entonces, hay una serie de categorías que cada vez es más larga la lista para definir el conjunto de identidad, orientación, sexo y expresión. ¿M? Aquí hay algunas, pero incluso cuando ustedes buscan, por ejemplo, en Wikipedia, identidad de género, les aparece términos, incluso, por ejemplo, como fluido, o como personas asexuales, y la lista crece cada vez más, y ello pues también
digamos que puede tener sentido en términos, por ejemplo, médicos, ¿sí? O en términos de salud mental, em, porque si es necesario escuchar a una persona que siente que no corresponde su cuerpo con su identidad, pero pues también esto ha sido problemático en términos de tensiones identitarias y de reclamo de derechos, porque cuando hablamos de identidad de género también hablamos de un marco jurídico. ¿M? ¿Qué es lo que permite y cómo puede afectar las herencias, los contratos, la atención en salud, el acceso a derechos, todas estas denominaciones de identidad? Y eso, digamos, hasta ahora no lo estamos pensando. Otro lugar donde impacta mucho pensarse la categoría género es en temas de economía del cuidado, y que ahí cruzado con otras categorías, pues nos hablan de temas muy contemporáneos, como em, las mujeres son las que están más vinculadas a las labores de cuidado no remunerado y la relación que esto tiene con el cambio climático, con la feminización de la pobreza, con las condiciones que generan cada vez más los flujos migratorios. También el rol de las mujeres que han ocupado como mediadoras de conflictos y de paz en el mundo. Lo que ya les había dicho de esa vinculación de la guerra con la masculinidad y lo que les estaba diciendo de las tensiones identitarias que pasan también por marcos jurídicos de regular, bueno, cuántas identidades pueden haber, ¿sí? En términos de derecho, ¿no? No, ni siquiera no socioculturales. Y aquí están algunas autoras para los que quieran profundizar, pues desde Judith Butler, que es una clásica, hasta Yayo Herrero, que trabaja temas de ecofeminismo. Bien. ¿Y para qué nos sirve todo esto? Como les decía, cuando lo vamos a aplicar en un proyecto, tenemos que verlo desde dos puntos de vista. Cómo aplicar herramientas de diagnóstico y en esas herramientas de diagnóstico incluir el género. Y por otro lado, cómo se incluiría el género en herramientas de intervención estratégica. ¿M? Para promover la igualdad y el diagnóstico, pues para conocer mejor las problemáticas de manera diferencial. Bueno, aquí voy a hacer un zoom en un tema que es el tema de mi especialidad, que es temas de equidad de género en el mundo digital, para hablarles también de cómo el tema de género ha incidido en movimientos ciberactivistas que han tenido mucha influencia de manera mediática en la construcción de subjetividades. Es el caso, por ejemplo, del movimiento Me Too, que empieza como un movimiento de activismo digital y se extiende en todo el mundo para un poco decir como las mujeres ya no hacemos silencio y a mí también me pasó. O sea, le pasó a la actriz de Hollywood y a mí también en casa y a la vecina y a mi hermana y a mi tía y a mi abuela y no habíamos dicho nada. Entonces, esto crea también pues un contexto que todavía estamos asimilando y en las universidades, pues en muchas universidades hay tensiones importantes, por ejemplo, cuando se hace escarcheo o denuncia pública o incluso denuncia jurídica a profesores o administrativos o incluso a compañeros estudiantes que están involucrados en casos de acoso o de violencia. ¿M? eh, no solamente de mujeres, no, también hay hombres que han denunciado estas situaciones. Entonces, el ciberactivismo ha generado, como les digo, una construcción de subjetividades alrededor del género y de lo que está aceptado o no, porque el acoso estaba muy instalado y muy normalizado en nuestra cultura.
Y un movimiento como este hace que se deje de normalizar y se fracture ese orden y esas relaciones de poder que nos habían dicho, me gusta cuando callas porque estás como ausente, y las mujeres lo habíamos asumido como una conducta cultural que teníamos que hacer silencio. Entonces, em, no se imaginaban las mujeres que empezaron con el movimiento Me Too lo que este movimiento iba a traer para la historia, pues, de los activismos de género. Y en ese sentido, estas son algunas autoras también que trabajan temas no solamente de activismo de género, sino de tecnología con enfoque de género. ¿Y por qué les he presentado solo mujeres autoras? Porque aunque les insisto en que el género es más que el feminismo, hay una justicia epistémica que significa que tenemos que visibilizar a las mujeres en la construcción de conocimiento porque la mayoría de profesiones han formado a sus profesionales leyendo solamente el conocimiento que han producido y publicado los hombres. Para las mujeres hasta hace poco era muy difícil publicar, era muy difícil ser reconocida como científica, ya cada vez menos, pero siguen siendo invisibilizados sus aportes. Insisto en Wikipedia, que es una enciclopedia abierta, ellos tienen un compromiso de reducir la brecha de género, de que tanto los autores de los artículos sean autoras también y las personas que de las artes, de las ciencias que allí se visibilizan también sea con equidad de género. Bien. em, Aquí luego les comparto la presentación para que la tengan, porque aquí hay unos links que no vamos a ver ahora con algunas experiencias exitosas de proyectos que han vinculado el enfoque de género. Y pues está como equitativo, 2 proyectos que tienen que ver con mujeres y 2 con masculinidades diversas. Y aquí, para concluir, les comparto el código QR, pero también lo pueden buscar por el título de mi libro más reciente, que es sobre inclusión digital, dónde y cómo habitan el ciberespacio las mujeres. Y bueno, invitarlos a que comprender esta categoría de género permita consolidar líneas de investigación y permita tener reflexiones eh, basadas cada vez más en la comprensión de lo social y no en los mitos y los prejuicios que tenemos frente a este tema. Entonces, muchas gracias y quedo abierta a las preguntas. Ya un segundo, Tania, gracias. Espero se haya escuchado bien. Ahora sí. Sí, correcto. Gracias, doctora Tania. Abrimos el espacio para comentarios y preguntas del público. Si alguien desea intervenir, puede levantar la mano. No duden en participar. El profesor Kevin les acercará el micrófono para que la docente Tania pueda escucharlos y aclarar sus dudas. Queremos generar un diálogo fluido entre ustedes y nuestra ponente. ¿Preguntas? Doctora, muy buenas tardes. Sí, estoy escuchando.
Ok, doctora, bueno, desde mi punto de vista tenía una pregunta referente pues a la relación del feminismo con el patriarcado. Nosotros los hombres, ¿qué podríamos aprender de las mujeres y las mujeres qué podrían aprender de los hombres? Bien, ¿respondo de una vez o escuchamos todas las preguntas primero? De una vez, profe. Bien, pues yo creo que, digamos, no tenemos nada que aprender y todo que aprender. Y digamos, y eso ya lo hemos hecho históricamente. O sea, el pensamiento occidental y también nuestro sistema económico que nos promueve la idea de el ascenso individual, del ascenso social, ha fracturado mucho las relaciones de cooperación. Pero incluso ustedes que viven en Pamplona, que es una ciudad pequeña, que es una ciudad muy signada también por lo religioso, que eso podría sonar que hay unas condiciones para el machismo, pero supongo que también hay muchas solidaridades históricas, y yo creo que eso es lo que tenemos que aprender de lado y lado, cómo solidarizarnos con la diferencia del otro. Y eso no solamente en temas de género. Yo digo que yo no me declaro feminista solamente cuando es exclusivamente necesario, cuando se trata de poner un pie adelante para defender los derechos de las mujeres, lo soy, pero en esencia no, ¿no? Yo un poco como Charly García no quiero pertenecer a ningún istmo porque me fragmenta, también me pone al otro no en igualdad de condiciones, sino en una situación de confrontación. ¿M? Entonces, pues los movimientos sociales también tienen sus dinámicas propias. Yo siento que las mujeres en este momento de la historia tienen mucha rabia de haber descubierto y de seguir en relaciones de desigualdad y de violencia. Entonces también tienen una respuesta muy reactiva, pues que ojalá eso sea un tránsito que vamos mejorando. Y por supuesto los hombres también esa vinculación con la guerra los ha alejado, por ejemplo, del ejercicio de las paternidades, del ejercicio de los vínculos afectivos, y esa es una deuda que tienen, ¿no? Entonces ahí vamos aprendiendo entre todos y todas. Ok, doctora. Doctora, y otra preguntita. ¿De qué forma nosotros podríamos romper estos esquemas tradicionalistas que a veces nos limitan como hombres y como mujeres? En la vida cotidiana, o sea, todos, digamos, todas las grandes rupturas éticas y políticas que son urgentes hacer, ¿sí? De mejorar nuestros vínculos afectivos, no solamente entre los seres humanos, sino con el medio ambiente, o sea, eso solucionaría los tres problemas más acuciosos que tiene la humanidad, ¿sí? Que es cambio climático, em, hambre o acceso a buena alimentación y violencia. ¿M? Entonces, es en esos lugares cotidianos y mínimos donde el sujeto se enfrenta a tener que dar una respuesta en el ahora. ¿Sí? Y también es autoobservación, porque por supuesto los hombres educados en una cultura patriarcal pues tienen muchos comportamientos, por ejemplo, de abuso, pero no es que estén en ellos, que no pueda ser de otra manera, ¿sí? Las mujeres podemos tener otros comportamientos negativos, ¿sí? Exceso de control, otros tipos de dominación, de manipulación, y pues solamente procesos de autoobservación y de modificación en las acciones domésticas y cotidianas también van a generar esos cambios, ¿no? Como de prender el bombillo en esas situaciones. Por supuesto, en el ejercicio profesional, preguntarnos cuando vamos a las comunidades por estos temas, vincularlos a nuestros proyectos, empezar a leer a mujeres autoras, empezar incluso a averiguar si los autores que leemos tenían una condición no binaria y cómo afectó eso su obra,
porque uno escribe desde el mundo que contempla como sujeto. Gracias. Ok, doctora, gracias. ¿Alguien más desea hacer pregunta, dar un aporte? Listo, tenemos, doctora Tania, una pregunta por el chat. Profesor Luis Alonso nos pregunta, ¿qué dice la ideología de género acerca de la naturaleza humana? Bien, bueno, digamos que esto, bueno, todas las posturas personales, por supuesto, son políticas. O sea, para mí la ideología de género está por fuera del conocimiento científico y no hablo de ella. Hasta donde sé es una narrativa que nace en las organizaciones religiosas y que tiene, digamos, unos intereses desde allí. Eh, Sé que ha impactado mucho a través de los medios de comunicación y también del trabajo en las comunidades. Ha impactado mucho digamos, el universo político. Pero para mí no está dentro de una categoría del conocimiento científico y no hace parte de, digamos, de las narrativas de los estudios de género como tal. Preguntas. Doctora Tania, la sesión de preguntas culmina. Vale, bueno, Le les agradezco agradecemos muchísimo. por perdón. Vale, no, muchas gracias por el espacio y bueno, a través de internet pueden conocer mis textos, en redes sociales pues también comparto información de valor sobre estos temas, entonces muchas gracias y cualquier inquietud, con mucho gusto. Hasta luego. Profe Tania, muchas gracias por compartir con nosotros. Si tenemos la oportunidad más adelante, si tienes el espacio y la gracia para nosotros, quisiéramos conocer más a profundidad un poco el texto sobre el ciberactivismo, pero lo conversaremos más adelante para que nos presentes pues tu obra, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias. Continuando con la intervención de nuestra segunda ponente invitada, Magíster Lina Paula Hernández Hernández, con la ponencia titulada El rol de las mujeres en la convalidación del patriarcado y la violencia de género. Al respecto, el profesor Kevin realizará una breve intervención. La ponencia El rol de las mujeres en la convalidación del patriarcado y la violencia de género, de la ponente, la magíster Lina Paola Hernández, aborda cómo, desde una mirada crítica, las mujeres pueden contribuir de manera inconsciente a la perpetuación del patriarcado y la violencia de género, partiendo de un análisis de las dinámicas culturales y familiares. Se reflexiona sobre cómo la convalidación de roles tradicionales de género como parte de las mujeres, es decir, como justificación de la ausencia del hombre en las labores domésticas o aceptar la subordinación en la esfera pública, refuerza el sistema patriarcal. A través de la revisión de textos internacionales, jurisprudencia y contexto cultural colombiano, se concluye que la violencia de género está arraigada en la desigualdad histórica y las normas socioculturales que las mujeres a veces ayudan a perpetuar. La ponencia
Estará enfatizada a la necesidad de un cambio cultural profundo que comience en el reconocimiento de nuestras propias acciones y en la transformación de creencias arraigadas que promueven la desigualdad. Solo así podremos aspirar a una verdadera emancipación y a una sociedad más equitativa. Profesora Magister Lina Hernández, un gusto. Buenas tardes. Bueno, para mí es un placer estar aquí, agradecer al equipo organizador, al profe Oscar, a la profe Blanca y todos los que lo acompañan. Y tengo pues incluso una anécdota. Lo que tengo de experiencia con todo lo relacionado con violencia de género empezó con filosofía, porque ellos digo, todos los profes de filosofía me revisaron hoy la validación de los instrumentos para aplicarlos a las víctimas de violencia intrafamiliar y de género, y de ahí traigo mis experiencias. Pero previo a ello, voy a empezar con lo siguiente. Y es que el objetivo de esta ponencia es reflexionar y hacer una crítica, porque yo quiero dejarlos a ustedes con una reflexión y dejándolos como que piensen más allá de lo que de pronto esté en una norma, lo que de pronto diga un doctrinante o diga una mujer o un hombre sobre el tema, sino que ustedes trasciendan. ¿Cuál es mi punto de vista? Incluso eso es uno de los artículos que ya hemos publicado, es que la educación es fundamental para transformar la sociedad y sobre todo este tema de violencia de género. ¿Y por qué lo digo? Porque sobre el rol de las mujeres en la convalidación del patriarcado y la perpetuación de la violencia de género, explorando cómo la internalización de normas culturales y estereotipos contribuye a la desigualdad de género. Pero para abarcar eso, partamos de algo. Ya agradezco a mi antecesora, quien excelente pues en todo su manejo nos habló de género, perspectiva. Ahora yo lo voy a abarcar desde la parte histórica del hombre y desde el derecho, porque es lo que digamos manejo. Pero hay una cosa importante y es, bueno, tenemos unas normas, la creación de la ONU en 1945, la creación de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer en 1946 y en 1948 la Declaración de los Derechos Humanos y en 1979 la aprobación de la CEDAW por parte de la Asamblea General de la ONU y posteriormente tenemos la declaración o la Convención Belém do Pará, que esta fue en Brasil en 1996 y luego tenemos en Colombia la ley 1257 que nos ratifica la Convención Belém do Pará y que nos dice que se erradica toda forma de violencia contra la mujer. ¿Y qué dirán ustedes y cuáles son los tipos de violencia? Violencia física, violencia económica, violencia psicológica e incluso la violencia emocional y la violencia vicaria. Y entre esos otros tipos de violencia que pueden y que han establecido y que se han analizado en la ONU. Bueno, entonces tenemos eso por norma. Jurisprudencialmente, por norma, espérenme un segundo, jurisprudencialmente tenemos la sentencia unificadora, la 080, que nos habla sobre la definición de violencia de género contra la mujer. Y nos dice, por jurisprudencia, se puede precisar que esta implica la existencia de las siguientes 3 características básicas. A, el sexo de quien sufre la violencia y de quien la ejerce. La ejercen los hombres sobre las mujeres. B, la causa de esta violencia se basa en la desigualdad histórica y universal que ha situado en una posición de subordinación a la mujer respecto de los hombres. Y C, la generalidad de los ámbitos en que se ejerce, todos los ámbitos de la vida, ya que la desigualdad se cristaliza en la pareja, familia, trabajo, economía, cultura política, religión, etc. Adicionalmente, esta clase de violencia se puede presentar en múltiples escenarios,
Específicamente en las relaciones de pareja se pueden manifestar a través de actos de violencia física, bajo los cuales se pretende la sumisión de la mujer a través de la imposición de la mayor fuerza o capacidad corporal como elemento coercitivo. De igual forma, se puede expresar con actos de violencia psicológica que implican control, aislamiento, celos patológicos, acoso, denigración, humillación, intimidación, indiferencia entre las demandas afectivas y amenazas. Mejor dicho, la Corte se fajó en súper concepto amplio. Ahora tenemos que incluso la CEDAW, y usted para hacer cualquier tipo de proyecto, sea de investigativo, de extensión, debe acogerse a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, como lo dijo la doctora Tania. Y entre esos tenemos el objetivo 5 que nos habla de lograr la igualdad de género y empoderamiento a todas las mujeres y las niñas en el mundo. Y entonces usted dice, carajo, a nivel histórico están todas las normas. Hay convenciones y está diciéndose atrás de la ONU y todas las que debe eliminarse esa brecha. Entonces, ¿qué carajos o qué pasa? Y les digo yo que he llegado a concluir desde lo largo de mis investigaciones y de lo que yo he vivido y desde mis vivencias. Y me acojo a Virginia Gutiérrez de Pineda, socorrana y santanderiana. Y en su libro, que fue desde este libro de Virginia Gutiérrez de Pinedo, que incluso está en uno de los artículos que ya se escribió sobre esto, este libro de Virginia Gutiérrez, si no estoy mal, desde 1968, pero su investigación empezó desde el 58, 56. Desde esa época, esta mujer ya había concluido algo que era muy lógico, y es que son problemas culturales traídos de la colonización y de España, y que la cultura indígena no ve a la mujer como un sujeto de estar sumergido o sumiso. La cultura indígena ve a la mujer como algo divino y sagrado, y así para muchas culturas indígenas. E incluso en estos días que tengo un estudiante de La Guajira, dijo, no, profe, nosotros a la mujer la consideramos algo sagrado. Nosotros, pues, me lo dijo en su manera, en su forma de decir, pero me lo dijo igual. Me dijo, nosotros dependemos de la mamá, nosotros, nuestra mamá, nuestras hermanas son un respeto, allá no le pegan a la mujer. Sí, claro que son mujeriegos, que tal cosa, porque los hombres son de la calle, pero la mujer es sagrada. Y entonces, eso no solo lo había escuchado, también lo he escuchado en otras otras culturas indígenas. Entonces uno dice, ¿qué pasa? Que cuando usted lee la Biblia y el Antiguo Testamento, eso también está en otra parte de la investigación que se realizó, y escucha a las mujeres, se observa que no hay un respeto hacia la mujer. Y hay algo importante que escuché y se me dijo un día por una persona que ha investigado también las culturas indígenas, y es, hay un respeto o un equilibrio que es lo que nos tiene fregados a la humanidad, y es el equilibrio, lo femenino y lo masculino. Y a nosotros por la cultura religiosa nos dijeron, usted primero ora y a la mujer está el cuarta parte, hombre, ¿cómo es? El hombre, la madre, el espíritu, ¿sí? El Espíritu Santo, el Padre, bueno, está como en cuarto lugar. Pero, y en la Biblia, la mujer, es que en la Biblia era María Magdalena, ¿qué postura tenía? Una mujer trabajadora sexual, ¿cierto? Si no estoy mal. Entonces, ¿por qué? Porque eso lo hizo, no puedo culpar yo al hombre. Hay pues dinámicas políticas y culturas que querían era unificar frente a ello y decir, el hombre en esa época lideraba. Pero, si vamos a ver, eso también ha generado un desequilibrio social, como también lo indicó la anterior ponente. ¿Y por qué un desequilibrio? Porque no hay un respeto a lo femenino, pero tampoco hay un respeto hacia lo masculino. Y cuando en la ponencia que les presento a ustedes y les digo que la mujer hay en la convalidación del patriarcado hacia la violencia de género, es cierto. ¿Por qué? Porque a veces nosotras mismas, las mujeres, convalidamos posturas de los hombres, o nosotras mismas enseñamos
a los hombres a que sean así. O incluso aceptamos, y eso creo que con todo el respeto, yo siendo mujer, y eso lo he visto en la aplicación de instrumento y en lo que he leído y en lo que he visto, porque es que resulta, chicos, que yo puedo leer a tal ponente o a tal, pero la mejor enseñanza a veces es el fenómeno, lo social. Y uno ve cómo el campesino, la campesina, tiene esa postura y uno dice, pero carajo, si estamos en siglo XX, en siglo XXI, ¿por qué en Pamplonita pasa un caso de abuso sexual donde el padre violaba a su hija, la usaba, acceso carnal, y fruto de ello tiene un niño de 3 años? Y cuando se le entrevista a la madre, ¿qué dice la madre? No, es que le pertenece, la hija le pertenece a él. Entonces es un problema cultural de educación. Y eso es lo más grave. Por eso pueden haber todas las normas, y por eso les inicié diciéndole a ustedes, pueden haber todas estas normas, desde jurisprudencia, todo. Incluso estaba dando ponencias en México, en Venezuela, y México estaba abanderado en normas, porque ya sí tienen códigos de violencia de género para cada contexto, porque como le dice la Corte Constitucional, en el contexto laboral, en el contexto educativo, todo ahí tienen un código, un libro para ello. Y Venezuela incluso, entonces yo decía y le decía a la profe de México, y entonces, ¿qué diablos pasa? Entonces el problema no es que la norma, el problema somos nosotros. Y entonces ahí lo que llamamos el cambio de paradigma. La constitución política, pues, es la constitución más magnífica, utópica del mundo. Pero si la sociedad no lo quiere aceptar, pues sigue el padre Pamplonita accediendo, y aquí no sucede eso, aquí no más, porque real, el año pasado un control de garantía sobre eso, ya preacordó al señorito el cuento, por eso lo puedo hablar. Y entonces, si esa situación pasa, y pasa en todas partes, porque vemos violencia vicaria con lo que pasó el año pasado, y el aumento de los feminicidios, no es el aumento del tipo penal, y eso me llegó a la conclusión. No es normas y normas. Entonces, ¿qué se hace? Y es ahí donde yo he llegado a la conclusión de que depende de cómo nosotros desde pequeños orientamos a esos niños. Porque esos niños tienen lo que llamamos neuronas espejo. Lo que ven, repiten. Incluso no es que yo diga, mañana mi hija está haciendo lo mismo. Su subconsciente lo va a repetir en la adultez. Y cuando yo empiezo a maltratar, incluso como mamá, o le digo a mi hijo, usted no haga eso, eso le toca a la niña. Usted es el hombre de la casa. Usted puede tener cuanta novia quiera. Lo estoy concientizando para eso. Y a mi hija le estoy enseñando, convalidando que eso es así. Ahora, si yo socialmente justifico que el hombre hizo esto, también pasa lo mismo. Entonces, es un problema social de transformación de conciencias, pero también psicológico. Una vez entrevisté a una psiquiatra y yo le dije, mire, es que en tema de violencia intrafamiliar esto, tal cosa, no es que, me dijo, el problema de la violencia intrafamiliar en Colombia es un problema de salud mental en que hay una patología de una enfermedad como tal. Y yo dije, sí, tiene razón. Y lo he llegado a concluir, porque lo que puede ser un trauma más adelante se genera como un problema mental que no se puede cambiar. Y yo estoy segura que de la mayoría de los que estoy acá, probablemente en su casa han vivido violencia intrafamiliar y han tenido alguna secuela que internamente los ha afectado. Y que les digo, ustedes están jóvenes. Y usted dice, no, eso no. Cuando lleguen a ser padres, si lo quieren o más adelante, usted se da cuenta que repite algún patrón de su papá o mamá que probablemente no le gustaba, porque inconscientemente se hace. ¿Y por qué les digo eso? Porque no es la norma. No es que Pedro o Juan venga a hablarme de esto o escriba, es que una sociedad se concientice.
Y realmente, ¿qué es lo que pasa? Eso debe ser un trabajo interinstitucional. No puedo yo decir educación, universidad trabaje, o comisaría de familia hágalo, o jueces háganlo, porque resulta que incluso para una ruta de atención de género debe ser una ruta integral hacia todos. Eso es una situación. La otra, también en el tema del acoso virtual de las tecnologías, es que la sociedad es dinámica y va evolucionando. Y yo no me puedo quedar en la norma o en lo que está presente, sino que tiene que la sociedad misma evolucionar a eso. Y las tecnologías traen lo mismo. El acoso, el ciberacoso, la violencia que presenta la mujer o cualquier esto no solo la mujer, como lo explicó la doctora Tatiana, se ven a patrones y estereotipos marcados con nosotros. Y entonces yo que creo y considero que debe hacerse como reflexión, porque tenemos las normas, tenemos lo que dice Virginia Gutiérrez de Pineda, que desde su análisis sobre la familia y cultura, habla de una estructura familiar que ha sido donde se ha consolidado en dinámicas patriarcales que favorecen la desigualdad y la dependencia. Y ella me habla a mí de una familia nuclear, de problemas sociales que están ahí arraigados. Y de esos problemas sociales están arraigados a problemas alcohólicos, porque el campesino toma guarapo, porque yo no solo me estoy viviendo en ayuntamiento, punible ayuntamiento, dice el Código Civil, arrejuntado, campesino, más conocido como unión libre, y con una persona que culturalmente no es a mí. Probablemente el del acoso es diferente al santanderiano, o que el santanderiano es diferente al paisa. Y estos problemas culturales son lo que han generado, conllevan al aumento de violencia intrafamiliar, entre también los problemas económicos y demás, marcado a cómo usted lo criaron, a cómo usted le enseñaron a percibir la vida. Porque yo digo, y lo que dice es cierto, ni puedo culpar a los hombres, ni puedo culpar a las mujeres. Y es ahí donde uno debe tener una neutralidad y objetivo también en el tema investigativo. ¿Por qué? Porque por eso este país está polarizado y somos los culpables, los malos y los buenos, y uno no puede ser así. Porque es que hay que mirar la raíz del problema. ¿Qué llevó a que ese hombre sea así? Maltrato desde niño. Un rechazo que llevó a que esa mujer sea así. Entonces, si uno escucha a las abuelas y a la misma mamá de uno, usted se da cuenta que convalida conductas. Y ahí es ahí donde uno dice, ¡jue madre! Los psicólogos sí son importantes. Y así como decía Marta Lucía que no era necesario, digo que sí. Y también digo toda esa parte clínica. Es más, yo más adelante propondría y pensaría fundamental que una ley debe ir acompañada de una política pública de prevención y tratamiento continuo, porque es que usted no le pueden decir se va a erradicar la violencia intrafamiliar o la violencia de género con una terapia o con mandar al victimario a la cárcel, porque ese victimario probablemente es el proveedor del niño o de la niña. Entonces le quita usted el alimento. Entonces, ¿qué hacemos? Me van a decir, ay, pero ¿cómo así va a estar con el maltratador? Me van a decir ustedes. Es que el problema no es el castigo, la política castigadora, sino restaurativa. Y entonces, la norma está ahí, pero también la sociedad debe ser consciente de que aquí es de tratar, porque no es tratar de mirar cómo yo ayudo no solo a la víctima mujer, porque resulta que al mío, el niño, la niña, la tía, hermano que vive en un núcleo familiar y probablemente no es una familia nuclear, estableció la constitución política al comienzo, constitución patriarcal, que dijo que está constituida por un hombre y una mujer, y es patriarcal porque esos traídos de la religión. A pesar de que dijo que una constitución la Cámara todavía trae
aquí hay familia ensamblada, es decir, que, ejemplo, Lina se une con otra persona que tiene otra familia. Entonces ya no serían los hijos de Lina, sino los hijos de esa otra persona. O familia de crianza, que ejemplo, Lina con su pareja crió 4 personas, o 4 que no tienen nada que ver. O ejemplo, familias adoptivas. Ese tipo de familias son fundamentales, pero también hay que entender que la violencia, incluso intrafamiliar o de género, no solamente se aplica a la mujer, sino quienes viven a su alrededor, el cuidador anciano. Y así lo establece la ley 296, que luego fue modificada, ha sido modificada por la 1257, que es la ley que erradica todo el tipo de violencia hacia la mujer. Y por último, la ley 2126, que es la ley que regula todo el tema de las comisarías de familia. Entonces, usted dice, no es solo el papel de la mujer, es el papel de todos quien la rodea a ella. Y concientizar a una mujer es más berraco incluso. Tratar de cambiar la mentalidad de una mujer que tiene más de 40 años o 50 o 60 es más berraco. ¿Por qué? Porque ella ya se crió con una mentalidad en la que dice, me pegaba y pues él me pegaba, pero me daba de comer, que era lo importante, tenía palia a mis hijos. O lo que yo escuché de otra mujer, yo apretaba los dientes mientras me daba puños y me encerraba con él en la habitación para que mis hijas no perdieran esa visión de padre perfecto que tenían de él. Ah, qué bien. O también el tema de que no se va a la comisaría a denunciar porque quién va, cómo se le ocurre que eso me pasa a mí, o que mi marido fulanito de tal, que es el alcalde o es tal personaje, pues sucede esto en mi casa, la vergüenza y la pena. Y ahora, culturalmente, usted vaya y dice, un hombre va y dice, mi novia me pegó, o por ahí unos videos que con los estudiantes hacían en investigación, y un policía se reía porque el hombre se estaba quejando de que la mujer le había pegado y todos se reían. Usted llegue donde alguien y diga, mi mujer o mi novia me pega y verá que se echan a reír. Y ese pendejo, ¿cómo se vaya a pegar o qué tal cosa? O se echa a reír, eso sí es. En cambio, una mujer nomás diga, me pegaron y una vez pobrecita o qué situación. Ahí está ese papel de desigualdad que también, o ese papel que también decía ella, que el hombre siempre en la guerra, la mujer siempre es este papel. ¿Y yo qué pienso? Que hay que dejar ese papel de victimaria o ese papel de siempre yo en esta postura, o de creer que los hombres todos son malos o que las mujeres todas son malas o buenas, porque incluso yo he estado en procesos de familia en el que el hombre sí dejó la niña o el niño tirado, pero también la mujer hizo lo mismo. Es que aquí el problema no es de sexo ni de género, aquí es un problema de crianza y no le corresponde a mujer-hombre sino interno. Y es donde yo, pues creo que como el tiempo, que a veces me paso, es aquí donde yo les digo que esas estructuras patriarcales que sostienen la violencia de género son parte de nuestra estructura social, son parte de nuestra vida y que son parte de las creencias, son la parte de nuestro incluso estilo de vida. Es decir, que usted se pone rosado, y usted se pone, ojo, y se pone azul o no sé qué porque volvió hombre. Son parte de esos estilos de vida, pero es una forma en la que ayuda a esas desigualdades. Y yo digo, ¿y si yo sigo en ese rol y sigo pensando que eso es malo y eso es bueno sin transformar? Realmente no estoy contribuyendo, realmente no estoy transformando. ¿De qué me sirve la norma? ¿De qué me sirve que haya una política de erradicar desigualdades si no estoy cumpliendo internamente yo como ser? Ahora les quiero mencionar algo que hace poco leí y que alguien me dijo, no sé, lo generaré controversia. De la religión católica, si ustedes miran las iglesias,
y sobre todo las propias originarias, las propias de la Edad Media y que todavía nosotros Colombia tenemos, es un culto al sexo, porque el sexo realmente se veía y se establecía como algo sagrado. Y la forma de llegar a este mundo es por la mujer. Y por eso cuando usted entra a una iglesia es en forma de vagina. Y es como, si usted mira la puerta y hace esta alusión. Y cuando usted mira la torre de una iglesia, dígame si no es en forma de un miembro viril, que tiene esa forma así. Mírenlo, analícenlo. Y yo cuando esa persona me explicó en Bucaramanga eso, que tiene ese conocimiento de las religiones cristianas y de las religiones indígenas y todo, dije, este hombre tiene toda la razón. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros todo lo estigmatizamos y lo morboseamos, pero no le damos el lugar sagrado que tiene la mujer de procreación, de los sagrados de su órgano reproductivo, porque a través de ella llegamos a este mundo, a este plano. Y no lo vemos de esa manera, pero los indígenas sí, sino que nosotros lo vemos morboso o sexual. Y no respetamos ni siquiera nosotros mismos como mujeres a nuestra propia madre. Y ni siquiera hemos perdido ese escenario, ese respeto. Y no es tanto de orar, sino de ver y compararnos, tener empatía hacia la otra y hacia el otro. Y el hombre también, porque gracias a él podemos también hacer esa unión y estar aquí. Entonces, dése cuenta lo importante que es tanto la mujer como el hombre. Es fundamental. Y eso he podido comprender, y eso les digo cuando estoy con las parejas o cuando estoy en algún caso, son fundamentales, eso es esencial, porque es que usted no se da cuenta que si yo le hago daño al otro, le estoy dando daño también a mis hijos. Si esa familia, que es el artículo 42 de la Constitución Política, no está protegido, como lo dice, que es el núcleo esencial de la sociedad, probablemente es el joven delincuente, es el joven que tiene drogadicción y es el joven que tiene muchos problemas. Entonces significa que lo más importante para tener un estado, una sociedad fuerte, sí es la familia. Entonces, den cuenta que no es sí la mujer, pero la mujer está acompañada de su familia y que esos estereotipos hay que acabarlos porque los estereotipos no son individuales, son sociales. Esos estereotipos en los que nosotros consideramos que el hombre debe hacer esto, que el hombre debe alzar la piedra y que la mujer debe sentarse, que el hombre no debe cocinar y que la mujer sí, están totalmente equivocados. Entonces, más que la norma, más que la jurisprudencia, más que el que me diga alguien o alguna persona, es que ustedes hagan una reflexión, incluso desde lo filosófico, que cómo se transforma socialmente y es con conciencia. Y es cortando con esos linajes de dolor y de tragedia de lo masculino y lo femenino, perdonando y volviendo a empezar. Y volviendo a empezar es diciendo, sí, la mujer me hizo daño, el hombre me hizo daño, pero yo tengo que enseñarle a esa familia o a esas personas que no es diciendo hay que matarlo o enviarlo a la cárcel, sino mirar qué pasa, porque después se vuelve un problema ya psiquiátrico, físico, que ya es difícil de cambiar. Pero creo que eso es como lo más importante, que dentro de los 4 años y que voy siguiendo en este tema de investigación, incluso conduce a más circunstancias, problemas de la mujer, problemas de sus hijos y problemas sociales. ¿Qué es lo importante? Usted no aceptar. No aceptar, hay que mejorar como ser, no aceptar en la sociedad de que a usted lo maltraten, no aceptar que usted en todas partes le hagan o le digan, sino que usted debe respetar al otro y respetarse a sí mismo, pero todo parte de lo que llamamos un amor propio. Y eso no se lo necesita usted decir una norma, sino que debe estar contenido dentro de lo que yo considero
se llama un derecho natural y es naturalismo. No me lo tiene que decir una constitución política, sino que yo lo sé como ser sin necesidad que otro me lo diga. Lo sé porque yo debo cumplir hacia el respeto hacia el otro, hacia la otra. Es lo que creo, no sé si me pasé un poquito, pero más o menos es como el análisis a lo que yo he llegado tanto en el conocimiento que me ha dado, el leer tanto las normas como los que han escrito sobre esto, como también las mismas víctimas de violencia intrafamiliar y de género. Muchas gracias. Gracias, Magister. Gracias, Magister Lina Hernández, por su intervención. Abrimos el espacio para preguntas. El que desee intervenir, levanta la mano. Todos al tiempo, ¿no? Por favor. No. ¿No? Ok. Bueno, agradecemos profundamente a la Magister Lina Hernández por su intervención y por compartir con nosotros su valiosa perspectiva sobre el tema de género. Ha sido un aporte fundamental para este conversatorio. Aunque no hayamos recibido intervenciones del público en este momento, estamos seguros de que su exposición deja una huella importante en todos los presentes. Agradecemos su tiempo y disposición para acompañarnos hoy. Sin duda, este tipo de conversaciones son esenciales para avanzar en el entendimiento de este tema y su participación ha sido crucial en este sentido. Magister Lina, si es de su agrado, puede comentarnos algo más al respecto. Bueno, muchas gracias. Tengo una pregunta. ¿Todos aquí son filosofía, a excepción de que lo delata el uniforme? ¿Qué otras carreras? Psicología. ¿Todo psicología? 100% psicología. Ah, bueno, perfecto. Filosofía y psicología. ¿Filosofía quiénes son? Ah, bueno, filosofía y psicología. Bueno, yo quiero como los filósofos me indiquen frente a lo que yo planteé, que es de transformación social, de educación, cómo se plantearía de la filosofía o cómo se llegaría a dar una solución a este reto y a este fenómeno, ya que la norma no lo ha podido, ya que las políticas públicas tampoco. Entonces, ¿ustedes qué considerarían si es un problema cultural, pero viene arraigado de errores de la misma humanidad que insertaron erróneamente conceptos hacia la mujer y hacia el mismo hombre? ¿Qué me dicen los filósofos? Buenas noches. Para mí, está bien si puedo dar una respuesta más subjetiva desde... ¿Sí? Bueno, listo. Dado de que es una problemática que parte muy bien del colectivo de la cultura y sí o sí esas son tradiciones que vienen
si arraigada desde nuestra misma base cultural, pensaría que la disolución a la problemática sería brindar unos espacios de concientización de lo que podría ser lo importante, la vitalidad que tiene esos temas en el crecimiento de un núcleo familiar, como usted lo había denominado, nuclear, tradicional, de las consecuencias que pueda abarcar dicho tema en específico al momento del crecimiento del niño o de la niña, dado de que ahí es donde se parte también la parte de la creación o la fomentación o desarrollo de la personalidad de la persona en cuestión. Ok, perdón, regálame tu nombre. Siruit. ¿Silvi? Siruit. ¿Silvi? Silver, bueno. Bueno, yo estoy terrible, yo soy mala por los nombres. Ya quedé Siruit, ya. Bueno, pero ¿por qué te quiero decir eso? Porque eso yo ese análisis ya lo hice yo. Y pongan ejemplo, frente a capacitaciones, tenemos la alcaldía que una vez cada 6 meses e incluso el Ministerio de Justicia, supuestamente de capacitaciones. Pero ¿será suficiente una capacitación o de dónde partimos? Creeríamos que de dónde deberíamos partir para que se concientice en la sociedad. Porque yo te digo, no es lo mismo yo hablarle a un niño de 5 que hablarle a una persona de 50 años. ¿Desde dónde partimos? Ahí parte entonces, es que como tal, la disolución de ese problema, de esa problemática no tiene una viabilidad fácil de solución, porque es que ya parte de la ideología de tradición que vienen los núcleos familiares, que va la cultura, que está evidenciada en las distintas clases que hay en todo el Estado colombiano. Pero sí o sí sería un gran punto como de intentar suavizar el impacto que recibe dicha problemática para las familias. No habría como tal, como usted lo dijo en su oratoria, una disolución fácil de esta problemática, dado de que todo lo que se puede decir se está dando, se puede abordar, sí, pero ya parte de la eficiencia de lo que puede llegar a ser de las herramientas establecidas en el Estado, porque aunque las leyes están dando, son muy pocas las personas o núcleos familiares con accesibilidad, o bien puede ser con la conciencia de que esas leyes los cobijan, entre esas cosas. Por eso es que se está dando lo que usted estaba manifestando acerca de, no, pero ¿qué dirán si la ley me acobija, si yo voy y denuncio? O también parte también las opiniones colectivas, que son de gran influencia también en esos núcleos familiares, y también parte también en la contraparte masculina, que bueno, si yo voy y denuncio que mi pareja me está violentando físicamente o psicológicamente, pues la respuesta de las otras, del colectivo, es lo que verdaderamente va a permitir si yo sí denuncio o no expongo mi situación. Parte de cada quien. Ok. Partiría de cada quien, y sí o sí es algo que va a repercutir a nivel colectivo. Ok. Lo que yo pienso. Listo, te oye, y no sé si otro quiere intervenir, pero te voy a hacer algo más. Sí, espérate, porque va para los psicólogos, no se afanen. Pero esto va más con los filósofos, ¿por qué? Resulta que yo, porque te digo de dónde partimos, y tú dijiste algo muy importante, que eran las capacitaciones. Y en una de las investigaciones que se realizó este año, se habla de que los contenidos programáticos en las universidades, y sobre todo en Derecho, pero probablemente se va a extender a otros programas académicos, es el de orientar una cátedra sobre perspectiva de género. Y yo pienso, desde mi opinión, que no solo debe ser desde la universidad. ¿Por qué? Porque es que los resultados no son a corto plazo. La transformación social siempre es a largo plazo. Incluso en los centros de conciliación, porque yo te digo una cosa, cuando hay perspectiva de género es que hay dos formas. Una, yo no puedo decir que, ejemplo, la profe Blanquita le prestó dinero al profe Oscar y entonces le cobró el dinero, entonces diga que hay violencia de género porque venga, usted no me ha pagado, y le haga el reclamo. Ahí está sobre una cuestión dineraria.
Pero otra es distinta, que además de que le haya prestado el dinero, pensemos que tenga una relación sentimental y en la calle le diga, vieja fea, vieja ladrona, usted por estar con el uno y con el otro, y ya excusando en lo del dinero, sí, pero tratándola frente a ella, ¿sí? Entonces son dos móviles distintos en los cuales en el derecho penal se mira y también en conciliación y en cualquier área del derecho. Pero ¿qué pasa si, como me pasó con un estudiante creo que era del Llano, y me dijo, yo le dije, sean sinceros, díganme si eso de género sí les gusta o no. Y el chino sí me dijo, con todo cariño, ¿no? Porque yo hablo muy santandereano, me dijo, profe, a mí esta vaina me tiene mamado y aburrido. Y además, yo llego del campo a jornalear a trabajar, ¿y por qué tengo que llegar a considerar a mi mujer que está en la casa sin hacer nada? Y dije, miércoles, ¿cómo hago con este hombre? Dije yo en mi mente. Entonces yo dije, ¿qué tengo que hacer? Yo no le puedo embutir todas estas normas porque se va a aburrir. Yo tengo que empezar por partir desde su origen y desde su hogar. Cómo fue con su mamá, cómo fue con su papá. Y desde ahí entrarle en conciencia. Y lo mismo pasa. Entonces el Ministerio de Justicia nos está diciendo, ustedes tienen que tener conciliadores que fallen en perspectiva de género, pero si no saben él cómo ser en relación con la perspectiva y de género, entonces estamos jodidos. Lo mismo pasa en todos lados, porque no solo decir, sí, yo respeto a la mujer, pero tiene conductas en las cuales no lo hace. Y lo mismo pasa con los otros géneros. Entonces, ahí es donde yo les digo a los filósofos, ¿cómo le hacemos? ¿Será suficiente la educación o desde niños en los colegios? ¿O será que solamente, cómo le hacemos para que esta vaina verdaderamente, no diga que erradicar, porque es que eso no es de erradicar, pero que tenga un proceso paulatino, pero que vaya en mejoría? Ahora los psicólogos, les digo lo siguiente. Yo tengo un planteamiento que a futuro, yo digo, la ley debe ir soportada con un tratamiento psicológico, pero ¿cómo hace el psicólogo para hacer seguimiento a que esto sea realmente efectivo? Porque usted dice, listo, 3 terapias, Elina me dijo que estaba perfecta. Y dijo que estaba perfecta y después utilizó a la hija para hacerle daño al marido. Entonces, ¿qué pasó ahí? Listo, ¿alguno quiere hablar? Buenas noches ya para todos. Bueno, doctora, referente al rol ya de psicología, considero que pues personalmente en los procesos de terapia apenas voy en primer semestre, pero pues en lo que he estudiado, pues ya en la parte de psicología, cada proceso debe ser individual, ¿sí? Cada persona debe ser consciente de lo que quiere lograr en su vida, aceptando pues sus debilidades y sus fortalezas. Nosotros no podemos decirle a un paciente asista a 10 terapias, asista a 15 terapias, que es lo que según la ciencia o posiblemente el campo lo vaya de pronto a obligar o de pronto a escoger para que la persona se mejore, pero nosotros brindamos las herramientas para que la persona pueda solucionar sus problemas, más no nosotros solucionamos la vida de la persona. Nosotros les damos las herramientas para que la persona pueda construir un proyecto de vida estable, basándose en qué, en principios, en valores, en el respeto y la crianza, y pues como usted lo decía muy bien, la educación y la crianza, desde ahí ya que pues parte prácticamente absolutamente todo. O sea, si nosotros a un niño le decimos, tú eres fuerte, tú eres maravilloso, el niño va a crecer con ese pensamiento, esa ideología, y cuando él crezca va a formar una familia donde él va a ejercer un rol protector, sí, igual con las niñas. Nosotros a una niña no le podemos inculcar desde pequeña, tú eres débil porque eres mujer, no. Las mujeres son valiosas, son fuertes, son inteligentes, tienen las mismas capacidades y es necesario erradicar ese pensamiento. ¿Cómo se erradica ese pensamiento? Cambiando la conciencia. ¿A través de qué? De una escuela de padres, donde nosotros también le inculquemos pues a los niños estos valores y esas acciones con nuestros ejemplos, porque yo siempre he dicho que todo es un bucle generacional. Si nosotros rompemos el bucle generacional, nosotros le vamos a impartir a las nuevas generaciones nuevas herramientas para que ellos hagan frente a sus propios problemas, ¿sí? Entonces es demasiado importante que prácticamente todo lo inculquemos y lo relacionemos a los niños, porque los niños son la fuente del futuro prácticamente. Entonces, referente a las terapias, considero que cada persona forja su propio destino. Nosotros no podemos decirle, tú te vas a curar en 10 terapias, tú te vas a mejorar en 15 terapias, no. Cada persona es responsable de su proceso y nosotros simplemente pues brindamos como la orientación, pero cada persona sí es dueña de su propio barco. Incluso algo, me lo dijo una vez una persona que dijo, usted puede hacer 50.000 terapias de psicología, pero si usted no quiere, no quiere.
Y eso le puede pasar a un victimario como tiene para ser una víctima. Y la víctima siempre quiere estar en el papel de víctima o el victimario, o que la víctima siempre quiere buscar un victimario. Y hay mujeres así, como también probablemente hay hombres así. Entonces, ¿qué pasa? Es del propósito de vida y del querer. Porque lo que no puede usted tener toda la vida un psicólogo detrás y al lado suyo. Es de lo que usted quiere y del propósito y de lo que está a su alrededor. Y que supuestamente o realmente, no supuestamente, realmente los más afectados en esto son los niños y niñas que ven estas circunstancias en los adultos. Y es lo que yo he podido lograr a comprender. Todos damos un aporte, un granito de arena. Y creo que he aprendido hoy de ustedes como probablemente han aprendido algo de mí. Espero que sea más bueno que malo. Gracias. Acepto, gracias. Muchísimas gracias, estimada Magíster Lina Hernández. Ha sido un placer contar con su presencia y confiamos seguir compartiendo estos espacios de reflexión y aprendizaje, espacios académicos bastante interesantes para la filosofía, psicología y el derecho. Le invitamos que nos siga acompañando en el momento que sea necesario.